Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga. Un fraterno y filial saludo de paz y bien aquí desde Bogotá. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Dios me los llene de mucha paz. Que el Señor me los siga iluminando con su preciosa gracia. La gracia que a través del Espíritu Santo se le dio a nuestra Madre María. Y nuestra Madre María, si tú le pides la gracia, ella dice en sus apariciones que si tú le pides la gracia a mi Madre María, ella te la da a manos llenas. ¿Qué te parece? A manos llenas. O sea que con devoción a mi mamita María, pídele la gracia, que la esencia viva de mi Padre Dios a través del Espíritu Santo. La presencia viva. Por eso nuestra comunidad se llama Shekinah. Y Shekinah significa presencia de Dios. Como el Papa Francisco, precisamente allí en el momento en que están exaltando al Papa Benedicto, hace mención de la palabra Shekinah, presencia viva de Dios. ¿Qué te parece? Amén. Y vamos a permitir que este momento sea de gracia. Amén. Bendito Dios. Sé que algún día mi esposa saludará así con efusión y con entusiasmo. Amén, amén, amén. Tan bella mi esposita, yo la amo mucho. No tanto, pero si quisiera amarla más. Bueno, muy bien, vamos a empezar ese momento, ¿te parece, mi amor? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo hermoso, yo te doy gracias, Padre Santo, por este momento que tú nos das. Este momento de estar en tu presencia viva, porque todos los días son una oportunidad de crecer en tu amor. Qué precioso uno levantarse y decir que la primera palabra que salga de nuestro corazón sea buenos días, Padre Santo. Buenos días, Espíritu Santo, amado Jesús de Nazaret, gracias por este día que tú me das, por este momento que tú me proporcionas. Gracias, Madre María, por cubrirme con tu manto. Qué hermoso empezar así una mañana en vez de estar pensando en las deudas, en las preocupaciones, en el cansancio, sino simplemente pensar en ti, que es la magnificencia de todo. Decirte, te consagro este día a ti y bautizo mi día, y acostumbrémonos siempre a bautizar el día. Y hoy, Papito Dios, realmente queremos estar en tu presencia. Por eso tu palabra es tan importante para mi vida, porque a través de tu palabra, me das ese aliento de vida como me lo diste cuando nací. Ese aliento de vida cuando me bautizan, ese aliento de vida cuando recibo al Espíritu Santo. Ven, 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 Padre Santo, a mi vida. Y permite que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón con voz de trueno, porque a veces necesitamos mover esas estructuras que nos tienen como amarrado a este mundo. Gracias, Papito Dios del cielo, porque sé que me vas a dar una esperanza como siempre me la das, para enfrentar las situaciones difíciles. Gracias, papá, porque tú tienes el control de todo, tú todo lo manejas, y yo estoy en el hueco de tu mano, por algo estoy aquí. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Y amén. Vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver contigo, nosotros contigo, Jesús de Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto?
¿Qué es esto? Enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Estaba Jesús un sábado enseñando en la sinagoga. Interesante porque era el sitio donde se enseñaba la palabra de Dios. Estaban todos reunidos. ¿Dónde se enseña? Ajá, en donde se enseña. Y estaban reunidos allí y estando él enseñando, o sea, toda la gente estaba sorprendida por la forma como él estaba enseñando. Él estaba enseñando con autoridad, no con gritos. Una cosa es con autoridad, o sea, la autoridad es fuerza, la autoridad es poder, ¿sí? Y él estaba enseñando, todos estaban sorprendidos. Lo más particular fue que estando en esa enseñanza, alguien que estaba dominado por espíritus inmundos, resulta que le grita a Jesús, como quien dice, ¿usted por qué nos está hablando? ¿Usted por qué nos está diciendo las cosas en pocas palabras? Así como cuando alguien está diciendo, ¿y usted por qué sale diciendo eso? Bueno, me supongo todo lo que le estaba diciendo, porque ahí se puso a gritar, dice, o sea, le estaba seguramente hablando, o sea, diciéndole a nuestro Señor Jesucristo que no se metiera con ellos, que tenía que ver con ellos, o sea, como esas personas que a veces estás tú en una reunión y de pronto empiezan a decirte una sarta de cosas, ¿no? Pero en una reunión espiritual, en una reunión normal. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues Jesús, ¿qué hizo? Ay, no te preocupes, las cosas no son así, no te preocupes, yo no estaba hablando mal de ti, simplemente es para entender, es para que comprendamos que las cosas espirituales. No, nuestro Señor no se puso a dialogar con el enemigo. Si el Señor estaba hablando con autoridad, es porque sabía que había situaciones que tenían que salir a la luz, ¿sí? Y entonces en ese momento, cuando salen a la luz, el Señor no le dio chance de seguir hablando. El Señor simplemente en autoridad, o sea, estaba predicando en autoridad y así mismo en autoridad le dijo, cállate y sal de él. ¿Por qué? Porque nuestro Señor sí tenía sus ojos muy bien abiertos y sabía quién era que le estaba diciendo esas cosas. No era una persona. No era alguien así nomás, no, era algo espiritual en la persona que en ese momento se levantaba contra el Señor. ¿Qué tal que el Señor se hubiera puesto en esa postura? No, o sea, yo no quiero ofenderte, yo no quiero decirte esto, sino que, o sea, me parece que las cosas son así. No, el Señor sabe cuál es el reino de Dios. El Señor sabe cómo son las cosas en el reino de Dios y Él no se puede poner a dialogar con el enemigo. Si Él se pone a dialogar con el enemigo pueden pasar muchas cosas y vamos a ver qué puede pasar, muy sencillo. Hay personas que de pronto se van a un retiro y de pronto están en el momento de oración y donde hay posiblemente sanación, liberación, ¿sí? En los retiros, aquellos que han ido a retiros saben de qué estoy hablando yo. Y resulta que empiezan el momento de la oración, el momento donde ya debe ser rescatar a las personas del control del enemigo. Y hay algunos que se ponen a chismosear. ¿Y qué es a chismosear? A mirar, ¡oh! Y es asombrarse, y ¡ay, eso! Y aquello. Y entonces están mirando, chismoseando lo que pasa. Y precisamente cuando uno está en esa situación y no en lo que tiene uno que estar haciendo, desafortunadamente termina uno contaminándose de esos espíritus que se están trabajando en otras personas. El Señor sabía que no podía prestar atención a eso. Él no podía prestar atención a eso y al contrario tenía que callar
a ese ser que estaba hablando. Porque imagínense, ¿y qué tienes que ver con nosotros? Y entonces nos faltará otra persona que de pronto está escuchando, le llama la atención y, ay, sí, oiga, ¿usted por qué nos va a decir? Y que venga la otra persona. No, es que usted nos está hablando de cosas que no son. O es que nos está pasando a veces, muchísimas veces eso en algún tipo de reuniones. En la misma iglesia eso está pasando. Cuando estamos en nuestros grupos de las diferentes pastorales, ¿cierto? Y entonces algunos empiezan a unirse con esa voz que es de rebeldía, con esa voz que va contra la autoridad. Y entonces, desafortunadamente, cuando no se tiene conocimiento de la palabra y cosas así, no tiene esa sensibilidad del Espíritu Santo en uno, entonces uno simplemente entra en discusión, en pelea, en estar tratando de negociar una situación que es realmente rebeldía. Y ahí tenemos que tener mucha claridad de esto. Por eso el Señor aquí dice que Él estaba enseñando y decían, es una enseñanza nueva. Es una enseñanza nueva. Uno con el enemigo, con la rebeldía, con la soberbia, con el orgullo, uno no tiene que entrar en discusiones ni en diálogos, porque termina uno contaminado de la situación. Aquí el Señor nos está enseñando con claridad al enemigo, hay que reprenderlo inmediatamente. O cállate. Hay que reprenderlo inmediatamente. Y posteriormente decirle, sal de él, ¿sí? Por eso tenemos que estar en la presencia del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros no estamos en la presencia del Espíritu Santo, es cuando nosotros nos permitimos diálogos innecesarios, diálogos necios, que terminan en divisiones de grupos importantes en una iglesia. ¿Todo por qué? Porque hemos aceptado que el enemigo entre y genere división, ¿sí? Una casa dividida contra sí misma no prospera. Y por eso es que se acaban los grupos, porque desafortunadamente no estamos en el espíritu, estamos en la emocionalidad humana, que es diferente. Y la emocionalidad humana nos lleva a progreso. Generalmente las personas se dejan llevar por las emociones y terminan destruyendo las cosas. Todo porque no está en el espíritu. En el espíritu simplemente la rebeldía se reprende y sale ese demonio inmundo, porque son demonios. Y las cosas empiezan a crecer. Las cosas salen adelante. Esa es la nueva enseñanza que el Señor nos está diciendo. Aquí no está diciendo, no, entra a dialogar, mira, toma presente, hay que pesar, sí, posiblemente estabas en un mal momento, qué sé yo, pero no, eso es una falsa prudencia. Es una falsa prudencia. Y aquí el Señor él lo está diciendo claramente. Y hasta las mismas personas quedan sorprendidas. Dice, esta es una nueva enseñanza. Y dice, a lo último, enseñanza nueva expuesta con autoridad. Aún, incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Cuando yo estoy en el Espíritu de Dios, yo puedo con autoridad. Qué pena, te silencias. Si tienes algo espiritual, sal de ahí. Sal de ahí. Y les aseguro que todas las comunidades presentan esa situación. Porque, mire, estaba Jesús en la sinagoga. Allí donde estudiaban la palabra. Y allí delante del mismo Jesús entran, imagínense los demonios como son de atrevidos. Al mismo Jesús de Nazaret se le iban a revelar. ¿Y usted qué tiene que ver contra nosotros? ¿Usted por qué viene a decirnos eso? ¿Acaso nos quiere sacar de acá? Si este es el control de nosotros. ¿Y acaso eso no pasa en las comunidades? Eso es espíritu inmundo. Eso es un espíritu, mire, lo llama espíritu inmundo. Cuando yo me permito esas cosas contra la palabra de Dios, contra las cuestiones que en la iglesia son de Dios, desafortunadamente yo le estoy dando cabida al enemigo y yo tengo que frenar esas cosas. Yo tengo que darme cuenta de cuál es mi actitud y si realmente estoy en la presencia del Señor. Porque muchísimas veces, si a mí no me están mandando a hacer lo incorrecto,
Muchas veces eso se llama rebeldía y eso es un demonio de adivinación. La rebeldía no, ay, no es que pobrecito, no. Lo que sucede es que es un demonio de adivinación y a demonio como tal sale, tiene que salir. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser claros, que el Señor nos está aquí en este pasaje mostrando que no solamente son oraciones de petición, de clamor, no, yo tengo que también, hay momentos en que tengo que decir las cosas con autoridad y en la misma oración individual. Si yo me doy cuenta de algo que no está funcionando porque es algo espiritual y que no es bueno, yo tengo que orar con autoridad, porque aquí me está diciendo el Señor, hay cosas en donde yo tengo que tener mi claridad de quién soy. O sea, aquí el Señor lo que tenía de especial es que Él era claro, Él sabía que Él era el Hijo de Dios. Él sabía que Él tenía una autoridad como tal. Él sabía que estaba sano en su corazón y que no tenían por qué estar diciendo cosas que no eran. Y cuarto, que Él vivía en la santidad. Y como vivía en la santidad, Él sabía que tenía la autoridad suficiente para reprender. Por eso, cuando yo estoy siendo trabajado mi identidad, cuando yo soy consciente de mi identidad, de quién soy yo tengo que ser consciente que tengo una autoridad espiritual. Y segundo, si yo estoy trabajando la sanidad en mi corazón, en eso que soy sano, en eso que soy libre, en eso tengo autoridad para reprender y que no venga otra vez el enemigo a dañar mi vida. O sea, yo tengo que ser fuerte en esa parte. Yo no le puedo decir, entre un ladrón a su casa, ay, no, por favor, váyase. No, uno con el demonio no tiene que ser fuerte. Y uno tiene que decirle, qué pena, te vas de mi casa porque no tienes nada que hacer aquí. O tú no hacías eso cuando las cosas tenían que ser con autoridad. Tú te ibas, ay, por favor, pórtate bien. No fui jefe. Fui jefe y la institución se presentó un amotinamiento muy fuerte porque estuve encargado de una cárcel de menores. Y necesariamente pues los chicos se amotinaron y yo no podía entrar con pañitos de agua tibia y tenía que ser muy fuerte. Los chicos que pensaban rebelarse y tenía más de, ¿cuántos chicos? Casi 300 chicos. Y allí 2 o 3 querían hacer amotinamiento y tenía que confrontarlos con voz fuertísima, así muy puntualito, tremendo. Y mira, mi amor, que este pasaje bíblico, ya que tú nos hablas así como con autoridad y con los punticos sobre las sillas, fíjate lo interesante que esto sucede no solamente en las sinagogas, o sea, en nuestros grupos espirituales, sino también sucede también en nuestra familia. Claro. Permitimos la presencia de personas contaminadas espiritualmente y allí está poseído, es una persona poseída, sí, y está escuchando, va a las sinagogas a escuchar el mensaje y la enseñanza. ¿Ustedes creen que va a escuchar la enseñanza? Satanás lo lleva para tratar de buscar a otros y distraerlos. Y eso, mira, es bien particular de personas exsatánicas. Nosotros tenemos un amigo que salió del satanismo y cuenta unas cosas de lo que hace el satanismo. Dice, se involucra en las iglesias, van allí. Y entonces empiezan a generar cizaña, incluso dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra iglesia. Todo lo que es ¿cómo se llama eso? Los masones, por ejemplo, metidos dentro de nuestra iglesia, en obispos, por ejemplo. Hay un testimonio tremendo, gente de autoridad, y metidos allá en el Vaticano, ¿sí? Se meten para tratar de dañar, meter la cizaña. Se meten en nuestras casas, se meten. A veces escuchamos a los vecinos, a los amigos o las amigas, y es Satanás mismo a través de estas personas metiendo cizaña en contra de la paz, de la armonía y del amor en la casa. Mira a tu esposo, mira a tus hijos, y nosotros los escuchamos y nos quedamos ahí como, sí, y le hacemos caso. Y mira, él va allí y cómo es la autoridad de mi Señor Jesucristo solamente con su presencia. Como por ejemplo pasó con el Gadareno, ¿sí? Y él, ¿qué pasó allí? Que está y solo la presencia de mi Señor Jesucristo. ¡Qué autoridad tan tremenda! Empieza a predicar la palabra y al predicar la palabra se empieza a manifestar el demonio.
Se empieza a manifestar solo con la predicación de la palabra. Y el demonio te dice, oh, aquí estoy. No, te dice, oiga, ¿usted qué tiene que ver? ¿Usted por qué nos está diciendo esto? Igual, cuando se está hablando la verdad, por ejemplo, se predica la palabra y automáticamente alguien se empieza a mover, ¿sí? De la silla, como que empieza a movilizar. No se hace eso, no se dice. Pero es que mire, si se da cuenta, mire, él no habla sobre la palabra, él no habla tal cosa, él no dice tal cosa y empieza a criticar. ¿Por qué? Porque ese hombre tiene un espíritu, esa persona tiene un espíritu que lo está influenciando para criticar a aquel que lo está predicando. Y está predicando, yo he visto eso y hemos sido testigos de eso, Moni. Personas que se está predicando la palabra y empiezan a juzgar al predicador y el predicador está hablando de la palabra y de la verdad. Y entonces se empieza a juzgar por una cosa, por la otra, empieza a criticarlo con la palabra en la mano, empieza a sentirse más grande que el otro. Tremendo. Son espíritus inmundos que están allí rondando, metiéndose dentro de nuestros grupos, de nuestras comunidades, para tratar de desviar. Y están allí. ¿No estaba en la sinagoga, pues? ¿No estaba en la sinagoga? Y eso sucede en nuestras comunidades y en nuestra propia casa. Porque estudia la palabra, usted se vuelve una fanática, usted porque lee, usted porque va a la iglesia, usted porque se levanta tan temprano. ¿Quiénes son ellos para que usted los esté escuchando? Usted como que pierde el tiempo en tantas boberías, en vez de ponerse a trabajar, en vez de estar preparando el alimento, en vez de estar no sé qué, si sé cuándo, cuidando a los niños. Y te critican de todas formas. Y es Satanás mismo quien está allí en ese momento juzgándote. Entonces, en ese instante, cuando tú veas, sientas y experimentes que alguien está murmurando, hablando, criticando, quédate callado, chao pues, nos vemos. No entro yo en ese cuento, porque a veces permitimos eso y no lo podemos permitir. Entonces, básicamente, el Señor nos está diciendo que la autoridad que Él tiene es impresionante. Y Él nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aquí el Señor nos está enseñando a tener esa autoridad que solamente la proporciona nuestro Señor Jesucristo. No podemos entrar en esas discusiones, se llaman bizantinas, discusiones que no tienen lógica, que no tienen razón de ser. Por decir algo, tú tienes una fe muy férrea, siente la presencia de Dios en tu vida y fácilmente entran a criticarte, que por qué te vistes así, por ejemplo. Yo sí te digo, ten cuidado con la forma en que vistes si vas ante la presencia de Dios. Eso sí es cierto. Sí, sobre todo la mujer, ten cuidado cómo te vistes, porque da pena, da vergüenza, realmente, como dice un sacerdote que es radical en eso. Perdóname, te sales de aquí. Esto es un templo del Espíritu, esto es un templo de Dios, y aquí lo que viene es a perturbar, y aquí vienes es a seducir, te sales. Así digan lo que digan, te sales. Y así sacerdotes muy radicales en ese aspecto. Otros sacerdotes tal vez, pero hay que orar por ellos, muy permisivos, muy permisivos. Personas que entregan la Eucaristía, ministro de la comunión, el ministro de la Eucaristía es el sacerdote. Ministro de la comunión y personas vestidas inadecuadamente y van y están entregando la comunión. Perturban el pensamiento de las personas. Entonces, en ese sentido, allí está el espíritu del mal. Son personas que tienen heridas en su corazón que no han sanado y que buscan una aprobación o están buscando de una u otra forma una seducción. Y hay que tener muchísima prudencia en ese aspecto, porque Satanás se mete con ropaje de benevolencia, con ropaje de santidad, se mete a tratar de perturbar la esencia de, porque Él siempre quiere robarnos nuestra identidad como sus hijos amados de Dios. Impresionante, ¿no es cierto, mi amor? Es tremendo, eso es tremendo y es de verdad. O sea, es importante que en este momento, independientemente que lleves 50 años en la iglesia, porque eso es lo que a veces uno dice, no, es que yo ya llevo muchos años. No importa. Tú puedes estar yendo allí y tener 50 rosarios al día si quieres. Pero si tú tienes una actitud como esta, o tú estás en tu casa y estás en esa misma actitud, es importante que entres, o sea, cuando tú criticas a tus autoridades, cuando tú le estás diciendo, cuando una autoridad te está corrigiendo o lo que sea, si no viene de Dios, de verdad, si te están diciendo que hagas lo malo, es importante que tú, o sea, si no te están diciendo que hagas lo malo y tú empiezas en esa postura, es importante que tú te revises. Y es porque eso es algo que hay que reprender de nuestra vida. Eso no es correcto ante Dios.
O sea, Jesús, mire, a pesar de lo que sea, él corregía las cosas como debía ser. A él le decían las cosas y cuando sabía que las cosas no estaban con el Señor, qué pena. Porque cuando decían las cosas bien, decía, bien has dicho, ¿sí? Bien has dicho. De resto, qué pena, te vas, te callas y te sales. Lo dejas libre. O sea, él sabía que eran espíritus inmundos los que estaban allí queriendo hacer daño. Entonces, ojo con esto, porque si esta actitud nos acompaña, es importante que la saquemos de nuestra vida, la reprendamos y la saquemos de nuestra vida porque no somos nosotros. Es el enemigo que nos está usando. Y no quiere decir, ay, estás poseído. No, sino que te está usando. ¿Por qué? Porque tienes heridas en tu corazón que no has sanado y que necesitas quitar de ti para que tú puedas tener la autoridad como hijo de Dios. Ahora, fíjate que también viene de parte y parte, porque estamos hablando de los predicadores. Ahora hablemos de los que son predicadores, pero también llevan un espíritu inadecuado e impropio, o tú estás siguiendo a un líder que está llevándote a cosas impropias e inadecuadas. En su momento vamos a tener un programa, Dios quiera que así sea, que Dios nos lo permita, sobre todo lo que es la nueva era y cómo sacerdotes que eran sacerdotes, o sea, personas que eran sacerdotes, que eran consagrados, se separan de la iglesia, están excomulgados de una u otra forma, o están separados de la iglesia y están haciendo un daño tan tremendo, y tú sabiendo que están fuera de la iglesia, y tú los sigues. Te pones a escuchar predicaciones de sacerdotes, de personas que eran sacerdotes o que hacen parte de otros grupos, y ellos te van a llevar tarde que temprano a sus conceptos cerrados. Ten cuidado con lo que tú escuchas. Cuidado con lo que tú escuchas, porque somos testigos fieles de personas que han estado en grupos fuertes, personas incluso sacerdotes, que Dios bendiga. No estoy hablando de todos, por favor. No estoy hablando mal de mi iglesia. Yo soy católico consagrado. De verdad, sacerdotes, sabemos que están haciendo lo de inadecuado, que están seduciendo, que tienen situaciones incluso hasta en la parte sexual, y tú te involucras en estos aspectos. Y eres permisivo en ese aspecto. No tanto para que tú lo juzgues, lo critiques, lo rechaces, ora por él, pero tampoco te permitas la influencia de lo que él está haciendo inadecuadamente. Te invita a hacer cosas que son malas. Nosotros tenemos personas cercanas que no creen en los milagros, que no creen, sacerdotes que no creen en los milagros, no creen ni siquiera que Jesús está vivo en la Eucaristía. Que resucitó. No creen que resucitó, no lo creen. ¿Y tú qué haces? Llegas a creer eso mismo porque estás escuchando líderes, mi hermanito, que te llevan a pensar de manera equivocada, que no se ciñen a la palabra. Tienes que estarse ceñido a la palabra, no a la tradición, a la palabra. La tradición no me salva, mi hermano. A mí no me salva la tradición. Es la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra tengo que creerlo. No otra cosa diferente. Me vienen con una cantidad de cosas. Por ejemplo, tenemos personas muy cercanas que me hablan de Reiki, que me hablan del yoga, que tenemos que hacer yoga de las energías. Es que increíble, digo, Dios mío, ¿y dónde están ellos con su parte de fe? Y si yo sigo escuchando y escuchando y escuchando, tarde que temprano empiezo a creer lo que ellos dicen. Por eso estés pendiente de quién te predica. Si nosotros en su momento estamos diciendo algo inadecuado, primero haznoslo saber. Perfectamente haznoslo saber, que con todo gusto, si yo me ciño a la palabra, si estamos equivocados, miro la palabra, y si está contrario a lo que la palabra dice, yo perfectamente asumo las cosas. Y si sientes que no está este ministerio, no es el que es más adecuado para ti, yo te digo, hermano, vete, porque tal vez te estás contaminando con cosas que no son. Entonces, ten mucha prudencia con lo que tú recibes o con lo que tú das. Ten mucha prudencia, porque aquí el Señor tiene autoridad. Y este mensaje, pues creo que es así como muy puntualito. Y en tu casa, por favor, no te dejes seducir por simplemente estar buscando amor, mendigando amor, por el enemigo que puede estar directamente influenciando a tu esposo o a tus hijos, y por rendirles pleitesía, tú haces o te desvías. Igual en tus ministerios. Ten prudencia. Si tu ministerio no está funcionando porque ves que algo está inadecuado, mi hermano, vete. Mira, es increíble, y te lo digo de verdad, es increíble. Un ministerio, tenemos la evidencia plena, un ministerio donde no se predica la palabra,
No se, está prohibido predicar la palabra porque tienen un cuaderno o un libro de un fulano y ese libro entonces es el que siguen y la palabra no se predica y sacan a las personas que vayan a predicar la palabra. Es increíble. Así empieza. No se lee la Biblia. Y son grupos en la iglesia, Moni, lo sabemos. Y esa persona que nos contaba ese testimonio me dijo, Rafa, yo preferí retirarme. Porque allí no se predica la palabra. ¿Se hablaba de la palabra? No, es que seguimos este libro. Y este libro es el que nos enseña, no la palabra. Es como si estuviera diciendo, es como si dijera, es que el libro del Mormón es más importante que la Biblia. Perdón. Claro que sí. Es así. De ahí salen los mormones, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya, Mónica, nos vamos. En todo caso, de verdad, revisa tu comportamiento. Quita toda rebeldía, eso no viene de Dios. Quita toda actitud que no es. Y si ves eso en otras personas, no aceptes el diálogo con esas personas, sino que reprende ese comportamiento. Ese comportamiento no tiene por qué estar en nuestra iglesia, no debe estar en nuestras casas. Por eso un hijo que empieza, si el padre lo empieza a corregir, desde que lo esté corrigiendo en lo correcto. Ojo, corregir es para corregir en lo correcto. Si te está corrigiendo, tú lo estás corrigiendo en lo correcto y ese hijo te levanta la voz y te dice, oiga, ¿y usted qué tiene que ver conmigo? Qué pena, eso es un espíritu inmundo que hay que reprender en casa, que no se puede permitir. Pero si tú lo has tenido, lo más seguro fue que lo transmitiste a tu familia. Entonces es importante que empieces a revisar. Tiene un sacerdote carismático, me encantó ese sacerdote, me encantaba predicar, la tengo siempre con mucho recuerdo. Decía, cuando tú vas a una iglesia y allí no se siente la presencia de Dios, huye, hermano, huye. No para una iglesia cristiana, sino huye para buscar donde se encuentre la esencia de Dios. Si aquí en nuestro ministerio tú sientes que no estás recibiendo de Dios, no es bueno que vayas a encontrar a Dios en otras comunidades. Y si estás sintiendo aquí la presencia de Dios, fortalécete y afiánzate. Mantente en el Señor, ¿no? Si estás en nuestro ministerio, no te preocupes que si te vas, te damos una bendición, pero no tampoco va a ser una maldición de que te vayas, ¿sí? Porque tal vez vas a comer pastos en otros lados, por se llama pastorear, ir a comer pastos, tal vez en otro lado. Dios te bendiga, mi hermano. Un fuerte abrazo. Que tengan un buen día. Chao.